Buenas gente, me vieron un nuevo video sobre Multiversus. Esta vez hay cositas, ¿no? Es una situación excepcional. Yo no suelo comentar sobre los leaks, pero tenía un video preparado sobre todos los leaks que fueron saliendo sobre Multiversus. O sea, los más importantes, ¿no? Sobre todos los personajes que en un fighting game y sobre todo en un crossover platform fighting game, ¿no? Es lo que más ilusión hace, es saber qué personaje va a llegar y tal. Y sobre todo saber si va a llegar el personaje que tú estás esperando, ¿no? De tu serie favorita y tal. Y luego salió la noticia de ya saben, ¿no? De Ronald McDonald's. Y quiero comentar algo al respecto sobre eso, así que por eso voy a regrabar el vídeo. Y nada, empezamos. Como sabrán, estoy toda la noche aquí hablando sobre Multiversus. Ahí es sin filtro, así que si quieren hablar sobre la actualidad del juego, Multiversus, cuándo va a regresar, nuestro personaje más deseado para el juego y tal, les invito a que se pasen. Estoy todas las noches a las 10 de la noche, hora Paraguay. Y vamos, los links en la descripción del vídeo, por cierto. Este fue el primerísimo leak. De hecho, a ver, me voy a poner un fondito acá. No me gusta mucho este que se ve muy blanco de fondo. Si se buguea la cámara, ignoren. Es para que ahora se me vea un poquito mejor, ¿no? Ahí está. No se nota casi, pero bueno. Este fue el primer leak. Creo que fue... Ahí me pueden corregir en los comentarios. Creo que este fue el comienzo de todo, ¿no? La catombe. Porque Hungrybox, un streamer, como ya saben, youtuber, ex pro de Smash Melee, a él le llegaron los leaks y él lo comentó en un stream y tal, todo bien. Pero él subió el vídeo a YouTube. Y cuando subió el vídeo a YouTube, le tumbaron el vídeo. Y los derechos que reclamaban el vídeo, evidentemente, eran de Warner, ¿no? Así que ahí se confirmó totalmente. Voy a bajarle un poquito la música. Ahí se confirmó totalmente que el leak era real, no era algo inventado. Ya había rumores, pero no había algo así como esto. Esto sí parece una fase preliminar de la lista de los personajes. ¿Por qué? Porque el Steven Universe, este que ven ahí, ahí tengo una flechita, le voy a indicar. Este Steven tiene los ojos raros, como ven, como full en negro, que luego lo cambiaron. Así que sí, ese era el principal. Y nada, como le tumbaron el vídeo, ya empezaron a saltar los rumores, más hype. Y luego, finalmente, anunciaron el primer tráiler, no el tráiler cuando se pelean entre Batman y tal, sino el Multiversus First Look, que fue el primer vídeo, donde salía Tony y decía que iba a ser el juego, que iba a ser free to play y todo eso. Ese tráiler creo que salió por noviembre, diciembre, no recuerdo bien. En diciembre salió la beta, la primerísima beta, que a mí no me llegó, a mí me llegó la beta de mayo. La segunda beta fue en febrero. Me llegó esa, pero no tenía PC cuando eso. Y mi notebook no corría Multiversus, así que no la pude jugar. O sea, solo hice el tutorial y tal. Jugué la beta de mayo, luego la de junio, o sea, ya tenía acceso antes. Y luego salió el juego en junio de 2022, ¿no? Luego ya saben todo lo que pasó. Pero bueno, ¿a qué voy con el vídeo? Luego los leaks, ¿no? Gran parte de que Multiversus se muriese, ¿no? Es por la filtración masiva de leaks, que muchos saben. Y también por el tema de que Multiversus promocionaba series y películas. O sea, la idea de Warner para Multiversus es, más que Multiversus sea un exitazo en venta, que evidentemente le gustaría, es que Multiversus sea una pantalla para ellos promocionar sus series y sus películas, ¿no? Que en ese momento estaban mucho full con HBO Max, que ahora va a ser Max, en la TAM va a llegar dentro de poco. Ahora se vendió con Discovery, todo un tema, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque a ver si tengo la lista de personajes acá. A ver, dame un segundito. De hecho la buscará en directo acá, da igual realmente. Multiversus videojuego, Tuki. Vamos a buscarla acá en directo. O sea, en directo, sin corte ni nada. El roster, ¿no? A ver si lo ven bien ustedes. Sí, se ve más o menos. Se ve un poco grande, pero bueno. A ver. Vamos a hacerlo bien, chat. Vamos a hacerlo bien.
Ahí tienen los personajes. Marvin, Batman, tal. Si no saben, por si no sabían, los Gremlins iba a tener una serie en 2020 que se llamaba El secreto de Moonwild, algo así. Se retrasó, entonces la idea de, por gran parte de que Gizmo y Stray estén en Multiversus no es por lo icónico que es los Gremlins, que lo es, ¿no? De culto y tal. Y iba a traer mucha gente y no que era para promocionar su nueva serie en 2022. Esa serie se retrasó, salió en 2023. Fue un fracaso total. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera saben que hay una serie de Gizmo que salió en HBO Max y tal. Vilma, ¿por qué no está Scooby-Doo? Está Shaggy, ¿no? ¿Por qué no está Scooby-Doo? Vilma también tuvo su serie, ¿no? En HBO Max, que fue funadísima, pero fue un éxito. Así que XD. Pero bueno. A ver, otro. Black Adam por la película, ¿no? De The Rock. Y a ver qué me falta. Marvin no sé en qué contexto. Supongo más por lo de Space Jam. LeBron James por Space Jam, evidentemente. Y así, era una idea de promocionar todo, ¿no? De promocionar y promocionar todo. Usar Multiversus como un escaparate para promocionar. Ojo, spoiler. Para promocionar sus series y películas nuevas, ¿no? Rollo Peacemaker, una temporada lo sacan acá y tal. Entonces, que está bien, ¿no? Pero no hacían en el sentido de que vamos a meter los personajes más rotos a lo más importante acá, súper, con una fanbase enorme, para que el juego reviente, ¿no? Fueron ahí un poco... No se preocuparon por el juego en sí, el roster de que sea tan importante, ¿no? Porque si te sacan a Flash, a Ben 10, a tal... Evidentemente el juego tenía problemas de bugs y de servidor y tal. Pero me refiero a que si iban más fuerte, a lo mejor no le pasaba lo que le pasó, ¿no? Perder tantos jugadores tan rápido. Uy, por eso se satura el micro. Perder tantos jugadores tan rápido. Y sobre todo el tema de que cerrar, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Que en ningún momento yo consideraban cerrar la beta, ¿no? Era lo típico, ¿no? Fortnite saca el juego, 2 años después, versión Fortnite 1.0, 2.0. Y con Multiverso lo mismo. Llevan creo que 3 años de desarrollo, 2 diría. Y ya Warner a lo mejor le dice, saca el juego a ver qué tal, si vende o no vende, para no seguir metiendo dinero ahí. Sacan el juego, creo que le fue bien, no tenemos nosotros datos sobre pero yo veía muchos packs ahí diciéndola y tal, que jugaban conmigo. La gente se compraba skin y tal. En casi todas las partidas había gente con skin y tal. Pero bueno, supongo que también es lo que más fan eran del juego, es lo que se iban jugando, por eso tienen skin y esas cosas. Y nada, a ver, el segundo. El segundo, por cierto, Ronald, como sabrán, hubo el tema de que Ronald McDonald está... O sea, Ronald McDonald. Hay un Happy Meal, ¿no? Es como un combo. Sería como la cajita feliz más o menos. Happy Meal es la cajita feliz en Estados Unidos, ¿no? Así se le hizo, ¿no? Que iban a llegar personajes. O sea, que iba a tener una colaboración McDonald's con Multiversus, ¿no? Y como una mini promoción, ¿no? Entonces, no van a promocionar Multiversus en McDonald's si un juego no está, no tiene sentido. Entonces eso indica que podría llegar Multiversus mucho antes de lo que pensábamos. Había gente que apuntaba a los primeros meses. Yo sí apuntaba a junio, pero luego cuando vi el early es enero, febrero, marzo. Abril como muchísimo, entonces yo decía marzo. Esto perfectamente podría salir a finales de enero. Creo que hay más leaks al respecto. Y nada, no sé, díganme ustedes qué esperan. ¿Cuándo creen que sale el juego? Yo diría que sale antes de marzo. Me gustaría que saliese ya. Ya es mucho tiempo sin el juego. La gente está creando hype y luego si la gente como se quema, ¿no? Hace hype, luego tarda el juego en salir y... Ellos no nos prometieron nada, o sea, hacen bien o no dicen nada. Pero Tony tuiteó, así que quiere decir que se vienen cositas. Pero bueno, antes de terminar, que el tema era los leaks, me metí a hablar lo de McDonald's. Que por cierto, si no sabían, Ronald McDonald ya no es la marca, o sea, no es la cara de McDonald's. Ahora en muchos países como que se están queriendo quitar que no sea más tan famoso Ronald, ¿no? El payaso. Porque ya se están haciendo como más serio, ¿no? Burger King tampoco tiene casi nada de un personaje así, ¿no? En algunos países, ¿no? Así que
lo digo esto porque mucha gente piensa que va a llegar al juego. Sería brutal, me haría mucha ilusión, de hecho. Siempre fui Team McDonald's, no me gustaba mucho. Y incluso gente se daba ilusiones de que podría meterle skin de Pennywise y cosas así. Pero bueno, puede ser. Varios de los que ven acá, Scooby y tal, Johnny Bravo y tal, pueden llegar. Gandalf y va a llegar. Y lo impresionante de los leaks es que, como muchos se van confirmando, te hace ver que los otros van a llegar, ¿no? Y sería épico Pedro Picapiedra Ben 10, que se viene vídeo de Ben 10 literalmente, de cómo me gustaría a mí que sea. Creo que va a estar brutal. Esto es otro de los leaks que hay. Voy a dejarlo acá, gente, no quiero que el video sea muy largo, 10 minutos ya es mucho. Si quieren hablar más sobre el juego, pásense a mis directos. Gran parte de los personajes filtrados liqueados ya están. Hay muchos muy random, como la de Bruja de Oz, Mago de Oz. Por ejemplo, Beetlejuice también va a salir, porque también va a tener una película este año. 2024, perdón, o sea, el año que viene. Y hay muchos personajes que ahí no me gustan, pero hay algunos que sí me gustan mucho y quiere decir que van a llegar. Por cierto, no me gusta nada que hayan personajes como el Brutus ese que sean nuevos. Creo que prefiero que metan personajes nuevos, ¿no? O sea, que ya existen o que son famosos, conocidos tal. Y nada, gente, era hablar un poquito sobre los leaks, sobre lo de que Multiverso se viene. A ver, díganme en los comentarios qué personaje esperan. Se viene vídeo sobre Ben 10, sobre cómo me encantaría que sea el personaje. Creo que tengo una idea perfecta, que evidentemente no la van a usar porque no soy desarrollador y no me conocen. Esperen ese vídeo, está muy bueno. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, chat. Suscríbanse y nos vemos en un siguiente vídeo el jueves. Chau, chau. Suscríbanse. Directo todas las noches. Chau, chau.